Vamos a resolver este ejercicio relacionado con la derivación de funciones algebraicas. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo. Calcular la función derivada de la siguiente función algebraica, escribiendo el resultado simplificado y sin potencias negativas. Bueno, tenemos que hacer el cálculo de esta función derivada. Y bueno, vamos a indicar primero la notación con la que suele identificarse precisamente este tipo de funciones. Y bueno, la que nosotros vamos a ocupar es la siguiente. ¿Y cómo se lee? Derivada con respecto de x, de y. Otra notación que también se utiliza, y', la derivada de y con respecto de x, la derivada con respecto de x de f de x, o la función de x, derivada con respecto de x, la derivada con respecto de x de f de x, f' de x, otra f de x y se le agrega un punto por encima de la f, o también se pone un superíndice entre paréntesis. En este caso se escribe el 1 porque vamos a calcular la primera derivada. Puede haber derivadas sucesivas, en este caso no va a ser así. Y también se puede identificar con la letra m. Esta es la notación que suele ocuparse para identificar una función derivada. Nosotros vamos a utilizar la primera de ellas, derivada con respecto de x de y. Ahora bien, vamos ahora a las fórmulas que involucran el cálculo de la derivada de esta expresión. La primera de ellas, la derivada con respecto de x, derivada con respecto de x es igual a 1. La derivada con respecto de x de una constante, es decir, de un número que aparezca solo, que no venga acompañado de ninguna variable, va a ser igual a 0. Y la derivada de una serie de términos que se hayan agrupados en un paréntesis, por ejemplo, la derivada con respecto de x de u más v menos w. Esto equivale a calcular la derivada de cada uno de los términos por separado. Sería la derivada con respecto de x de u más la derivada con respecto de x de v menos la derivada con respecto de x de w. Otra fórmula, la derivada con respecto de x de una constante multiplicando a una variable o a un término variable. ¿Qué podemos hacer en este caso? La constante la podemos retirar de la función derivada y sería la constante con respecto de x de v. Y otra fórmula también, la derivada con respecto de x a la n, es decir, x a una determinada potencia, sería en este caso n, bajamos la potencia multiplicando, repetimos la base y a la potencia original se le resta la unidad. Y como en este caso nos están indicando que el resultado no puede ser expresado con potencias negativas, aquí los dos últimos términos tienen potencia negativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que ese resultado, que bueno, que ciertamente está bien calculado, pero que resulta que el exponente de la x es negativo? Lo que hacemos es aplicar una de las leyes de los exponentes. Cuando tenemos una base con una potencia negativa, bueno, pues escribimos su inverso. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a la unidad la vamos a dividir entre precisamente ese término de x a la n, pero ya la potencia n
ya se escribe positiva una vez que la x ya se haya dividiendo a la unidad. Y bueno, a partir de esta información vamos a comenzar a calcular el resultado de nuestra derivada. A ver, aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Derivada con respecto de x de y, ¿a qué va a ser igual? Bueno, a la derivada de cada uno de estos términos. ¿Qué tendríamos entonces? Derivada con respecto de x de 2/3 de x a la cuarta, menos la derivada con respecto de x de 3/5 de x cuadrada, de 3/5 por x cuadrada, menos la derivada con respecto de x, menos la derivada con respecto de x de 4/5, más la derivada con respecto de x de 1/4 de x a la menos 2, 1/4 de x a la menos 2, más la derivada con respecto de x de 7/3 de x a la menos 3. Bueno, vamos a revisar este resultado, derivada con respecto de x de y. Bueno, aquí, como nos lo indica esta fórmula, x a la cuarta, la potencia es a la 4, esa potencia baja multiplicando, a ver, tendríamos entonces 2/3 por 4, repetimos la base x, y a la potencia n le restamos 1, es decir, al 4 le restamos 1. Pasamos al siguiente término, menos, ahora tenemos 3/5, que se va a multiplicar por la potencia con la que aparece la x, en este caso el 2. Repetimos la base y a la potencia original le restamos una unidad. Menos, ahora la derivada con respecto de x de 4/5, en este caso, bueno, se trata de una constante y ya aquí lo tenemos consignado. La derivada de cualquier constante es igual a 0. Más, ahora 1/4, nuevamente tenemos x a la n, la potencia menos 2, baja multiplicando, repetimos la base y a la potencia original menos 2 le restamos 1. Y para el último término tenemos 7/3. Ahora el factor n, que es la potencia de la x, es menos 3 por x, y a la potencia original menos 3 le restamos la unidad. Y vamos a ver, bueno, pues qué es lo que resulta en este caso. Aquí tenemos la multiplicación de una fracción por un número entero. Lo que hacemos es agregar un denominador unitario para poder hacer la multiplicación directa. 4 por 2, 8, 3 por 1, 3. Repetimos la base y la nueva potencia sería 4 menos 1, 3. Menos, nuevamente, una fracción multiplicando un número entero. Se le agrega el denominador unitario al número entero y tendríamos entonces 3 por 2, 6, 5 por 1, 5. X, y quedaría 2 menos 1 a la 1. Ya aquí el menos 0 pues ya no tiene ninguna incidencia en el resultado, ya no lo escribimos. Y ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso? Nuevamente, más por menos, menos, le agregamos un denominador unitario al número entero y hacemos la multiplicación de fracciones directa. 2 por 1, 2, 4 por 1, 4. Y x nos queda menos 2 menos 1, menos 3. En el siguiente caso va a ser lo mismo. Más por menos, menos, al número entero le agregamos el denominador unitario. Y bueno, pues aquí tenemos que este divisor 3 con este factor 3 se cancelan. Y nos quedaría, bueno, 7 entre 1 por x. Y aquí menos 3 menos 1. X a la menos 4.
Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para reescribir nuestro resultado. Bueno, en el primer término, 8 tercios de x cúbica. 8 tercios de x cúbica menos 6 quintos por x a la 1. Bueno, 6 quintos por x no es necesario escribir la potencia cuando esta potencia es unitaria. En el siguiente caso, menos, aquí esta fracción puede ser simplificada, ambos términos tienen mitad, por lo tanto nos quedaría un medio, pero esta x a la menos 3 la pasamos dividiendo y en automático se escribe con potencia positiva. Entonces sería 1 entre 2 por x cúbica. Menos, ahora tenemos 7 entre 1, pero este término en x tiene potencia negativa. Lo que vamos a hacer es pasarlo dividiendo para que la potencia la escribamos en términos positivos. Entonces sería 7 entre x a la cuarta potencia. Y este sería nuestro resultado para este tipo de funciones y cómo calcular la derivada en estos casos.